Hola equipo, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, que estén iniciando su día con todo. Quiero contarles que ayer estaba viendo una película que se llama Amor y Monstruos. ¿Ya la vieron? Está en Netflix. Está basada en un cuento y se dan cuenta cómo el autor va jugando con los tiempos verbales y las narraciones. Es porque él está contando la historia y cómo se acuerda de los sucesos. Si no la han visto, véanla. Sé que les encantará y entenderán de qué les estoy hablando. Y esto tiene relación con el objetivo del día de hoy, conocer qué elementos se emplean para dar coherencia a las narraciones. Así que quiero que abran sus antenitas y pongan mucha atención en qué hago para dar coherencia a los cuentos. Así que mis niños, a partir de este momento me voy a convertir en una alumna. Ahora, Elsa, a ver, aquí tienes una actividad que dice, lee el siguiente fragmento de un cuento y descríbelo cambiando la voz narrativa a primera persona. Y dice, de pronto en la habitación oscura aparecieron dos sombras gigantes. El miedo de Sandra no le permitió moverse. Sintió cómo su cuerpo se transformó en un completo cubo de hielo. No podía creer lo que veían sus ojos. Y fue en ese momento cuando cayó al piso desmayada. Por lo que leo en este relato parece ser un fragmento de un cuento de terror, porque habla de sombras gigantes y de mucho miedo. Entonces, aquí dice que debo de reescribirlo y cambiarlo a la voz narrativa de primera persona. Y luego más abajo tengo que escribir oraciones de ese fragmento y cambiar los verbos subrayados al tiempo verbal que se indica. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar la voz narrativa que se está empleando. ¿Y cómo puedo identificarla? La maestra me dijo que podía identificar esta persona gramatical con los pronombres y la conjugación de los verbos. Por lo tanto, me centraré en eso. En esta parte dice, el miedo de Sandra no le permitió moverse. Aquí se está refiriendo a ella. Y es como si dijera, ella permitió. Entonces, ¿cómo podría cambiarlo a primera persona? Como la primera persona es yo, entonces sería yo permití o yo no permití. Entonces, tendría que estar cambiando esto. Más adelante dice sintió, entonces no sería sintió, sino sentí, yo sentí. Ok, entonces, ¿cómo tienen que estar conjugados los verbos en primera persona? Pues aparte de referirme al pronombre yo, tengo que ver el tiempo verbal en el que están. Entonces quitaré todo lo que se refiera a Sandra y en vez de poner Sandra, voy a poner yo. Como por aquí. Voy a empezar. De pronto, en la habitación oscura, aparecieron dos sombras gigantes. Eso lo voy a dejar igual. Voy a poner, en vez del miedo de Sandra, voy a poner, mi miedo no me permitió moverse. No, es moverme, porque estoy hablando en primera persona. Entonces, quedará, mi miedo no me permitió moverme. Sentí cómo mi cuerpo se transformó en un completo cubo de hielo. No podía creer lo que veían mis ojos. Y fue en ese momento cuando caí al piso desmayado. Entonces cambié los verbos, por ejemplo, aquí decía cayó y aquí pongo yo caí. Perfecto, ya quedó bien. Y me acabo de dar cuenta de otra cosa, que también utilicé pronombres posesivos. Por ejemplo, aquí en vez de decir el miedo de Sara, dije mi miedo y mis ojos. Entonces
Esto también es muy importante cuando se cambia la voz narrativa a primera persona. Listo, entonces ahora me voy a ir a la siguiente. Y dice que debo de escribir nuevamente las oraciones y cambiar los verbos subrayados en el tiempo verbal que se pide. La primera dice, el miedo de Sandra no le permitió moverse, sintió cómo su cuerpo se transformó en un cubo de hielo. ¿Y en qué tiempo verbal está? Dice sintió, permitió. Ah, pues está en pasado porque son acciones que ya terminaron y están acentuadas en la última letra. Entonces, esas acciones pasadas las tengo que cambiar a copretérito, dice aquí. Pero ¿cuál es el copretérito? Hace poco vimos en la clase de español que es un tiempo verbal que se emplea para hacer referencia a situaciones ocurridas en el pasado, pero que no están en un momento específico, sino que tuvieron una duración larga y su terminación es aba o ia. Entonces, aquí tengo que cambiar esos verbos. Y los verbos que están aquí son permitió, y lo tengo que cambiar a permitía, y transformó en transformaría. No, en transformaba, porque si no sería otro tiempo verbal. Entonces, la oración va a quedar así. El miedo de Sandra no le permitía moverse. Sintió cómo su cuerpo se transformaba en un completo cubo de hielo. Y aquí cambié permitió por permitía y transformó por transformaba. Ahora voy a ir a la siguiente y dice que debo de cambiar estos en presente. Entonces, los verbos que tengo que cambiar es permitió. ¿Y cómo puedo ponerlo en presente? Pues el presente quiere decir que son acciones que están sucediendo en este mismo instante o como en su forma original. Entonces va a quedar, el miedo de Sandra no le permite moverse. Sintió cómo su cuerpo se transforma en un completo cubo de hielo. Voy a revisar que haya hecho correctamente mis oraciones. Si cambié los verbos. Sintió no, porque no venía ahí que lo tenía que cambiar. Entonces, listo. Terminé mi actividad porque seguí todas mis indicaciones. Y fin de mi modelaje, mis niños. Ahora vamos a reflexionar acerca de nuestra pregunta de enfoque. ¿Cómo emplear elementos para dar coherencia a los cuentos? ¿O qué hago para dar coherencia a los cuentos? Lo primero que yo hice fue leer fragmentos de un cuento para identificar la voz narrativa. Reescribí el fragmento cambiando la voz. Y por último, escribí oraciones empleando tiempos verbales que se utilizan en las narraciones. Y ahora que ya lo saben, mis niños, es momento de irnos a nuestra práctica. Vamos a ir al ticket de salida número 28 y además van a cambiar este fragmento que les estoy mostrando aquí en primera persona. Vamos a hacernos todos unos expertos, mis niños. Les mando mucho amor y nos vemos en el próximo video.